Venía a ponerme esto. Muy buenas tardes, muy buenas noches, qué gusto saludarlos y darle la bienvenida a la cuarta jornada de este taller interactivo de investigación fiscal en feminicidios y abusos sexuales. Hoy tenemos el gusto, el honor, el placer de tenerte a vos, Daniela Dupuy, con nosotros. Gracias, Dani, por aceptar la invitación. Gracias a vos, Federico. Bueno, es un placer para nosotros Placer. contar con la fiscal, quien ella es la titular a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especializada en ciberdelito, en cibercrimen, básicamente, y en todo lo que es esto del acoso sexual a menores y todo tipo de delitos vinculados a el tema sexual. Ahora quiero decirles a ustedes, a los asistentes, que voy a interrumpir un segundo el chat como para que podamos prestar atención. Se va a habilitar cuando hagamos preguntas abiertas. Y sí les pido de que estén muy atentos porque es un taller interactivo en el cual se va a habilitar las múltiples opciones para que ustedes puedan ir desarrollando y participando en el transcurso de la disertación. Muchas gracias, Daniela. Acá estamos todos muy expectantes de tu clase. Contanos un poquito qué vamos a ver en el desarrollo. Bueno, en primer lugar, yo quiero iniciar haciendo como una breve descripción de este tipo de investigaciones, ¿no? En qué consisten este tipo de investigaciones y después sí, ya adentrarnos a lo que es el caso del caso del pediatra, del caso de Russo, siempre, lógicamente, e informándoles a todos que tenemos una sentencia de primera instancia, todavía la Cámara no ha confirmado la sentencia, pero bueno, lo cierto es que hoy por hoy tenemos un trabajo realmente muy fuerte por parte de todo el equipo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas. Y bueno, para mí es un placer compartirlo con ustedes y luego de esto quizás también poder compartir para que todos juntos tomemos conciencia de cómo impacta a nivel internacional este tipo de investigaciones relacionados con el tema que hoy nos trae, ¿no? Con la explotación sexual infantil. Es decir, ¿qué quiere decir explotación sexual infantil? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de material o de imágenes o videos de explotación sexual infantil? ¿Cómo se pueden vincular con otras conductas que se adecúan en otras modalidades delictivas, en otros tipos penales? Bueno, todo esto nosotros claramente lo vemos en el día a día, lo vivimos, digo, ¿no? En el día a día. Pero antes, Federico, si a vos te parece, antes de que yo inicie esto, me encantaría poder ya enviar la primera pregunta. Bueno, vos sabés, Dani, que justo te está por interrumpir por eso, porque viste que estamos probando la encuesta. Bueno, quedó activada la primera pregunta y la Sí. gente ya empezó a contestar. Ah, ¿en serio? Sí, así que parece que te leyeron la mente. Ah, qué Fíjate ahí, bueno. yo te muestro ahí en polls, ahí abajo del chat, dice, Sí. ¿usted cree que las investigaciones penales de casos que se cometen a través de Internet son exactamente iguales que las investigaciones tradicionales? Solamente el 5% dijo eso, Uh-huh. diferentes y debemos capacitarnos, bueno, el 94, 93% ahora. Bien, 94%, sí, la estoy viendo y realmente la mayoría tiene razón, ¿no? Y Sí. esto lo podemos básicamente comparar bueno, muchos de nosotros nos educamos en un sistema de justicia tradicional, en donde la recolección de prueba era a través de las herramientas tradicionales que todos conocemos, pero bueno, esta dinámica nos dio la posibilidad y diría, el deber, ¿no? De acudir a otra lógica y por ende estudiar esa metodología, capacitarnos, entrenarnos todos los operadores del sistema para, digamos, echar mano a estas herramientas y poder validarlas procesalmente para llegar a tener como resultado investigaciones eficientes, ¿no? Ahora, yo me imagino la importancia del trabajo en equipo, más en este tipo, así algo tan específico, porque el fiscal solo o los técnicos solos difícilmente puedan llegar a algún lugar, ¿no? Bueno, yo siempre digo que tengo el mejor equipo y perdón por si me están viendo otros fiscales que piensan que el equipo de ellos es el mejor, pero yo no podría sin ellos. O sea, básicamente, hace poco tiempo fui a España a visitar algunas
fiscalías, claro, con un sistema procesal diferente, ¿no? Al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un sistema acusatorio, es un sistema adversarial, entonces es el fiscal el que investiga desde el primer momento hasta que lleva el caso a juicio, pero cuando iba a las fiscalías a visitarlas, le preguntaba al fiscal especializado en cibercrimen, bueno, ¿y tu equipo cuál es? Y me decía, no, soy yo con uno más que a lo mejor le manejaba las herramientas técnicas. Esto en Cava al menos sería absolutamente imposible por la cantidad de casos y por la dificultad, sobre todo, ¿no? De Y llevar las técnicas de investigación que realmente son muy específicas, ¿no? Cualquiera puede llegar a tener un conocimiento acabado para poder desarrollar una investigación, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que todos tenemos que tener ese conocimiento acabado, porque mira, Fede, antes hablábamos de una lista cerrada de delitos informáticos, tenemos una ley en nuestro Código Penal, que es la número 26388, donde allí se encuentran descritos todos los tipos penales que la Convención de Budapest es la que enumera y la que nos obliga a todos los países que somos partes de ellos, como la República Argentina, que el año pasado ya es parte de la Convención de Budapest. ¿Qué es lo que nos exige la Convención de Budapest para ser parte de ellos? Primero, que adaptemos las normas de fondo, es decir, el Código Penal, a la nueva realidad delictiva en cuanto a su comisión. En segundo lugar, adaptar los códigos procesales penales, es decir, bueno, muy bien, tenemos estos delitos, pero ¿cómo investigamos estos delitos? ¿Qué herramientas legítimas podemos acudir? ¿A qué herramientas legítimas podemos acudir para comprobar estas modalidades delictivas? Y por otro lado, la profundización de cooperación internacional entre los países. ¿Por qué? Porque acá tenés una característica que es fundamental de este tipo de investigaciones. El autor puede estar en Córdoba, la víctima puede estar en España, pero la evidencia digital que yo necesito para comprobar mi hecho puede estar alojada en un servidor en Irlanda, ¿sí? Entonces, ¿quién es el juez o el fiscal que investiga? ¿Cuál es el estado que interviene? O de alguna manera, en virtud de dónde está alojado la prueba y dónde están las víctimas y el victimario, podemos hacer un equipo y una colaboración constante para llegar al mejor resultado en la investigación. Entonces, cuando vos me decías, bueno, pero nos tenemos que capacitar, y todos, pero ¿por qué todos? Porque el catálogo no es cerrado, porque hoy por hoy, para investigar cualquier tipo de delito, un homicidio, de un robo, siempre, pero siempre vamos a acudir a la evidencia digital. Siempre vamos a buscar cuál fue la última actividad que tuvo en Facebook o en Instagram o en Twitter la víctima o el victimario. ¿Qué fue lo último que buscó en el buscador de Google? Todo eso van a ser indicios, van a ser evidencias que a nosotros nos van a permitir cubrir toda la teoría del caso que tiene el fiscal para investigar. Por eso no solamente es aprender las unidades fiscales especializadas porque llevamos los delitos informáticos adelante. Todos los operadores del sistema, fiscales, jueces, defensores, ni hablar los empleados, ¿no? De todas el Poder Judicial, deben ya tener una formación. Lo mismo que, bueno, introducirlo también en las currículas de las universidades, tanto en el ámbito de grado como en el de posgrado. Es lo que ya está instalado, es la investigación moderna penal, ¿no? De criminal. Darín, te dejo entonces como para que empieces. Avísame nomás si necesitas algo para compartir la pantalla o alguna duda, cualquier duda me avisas. Sé que ahí tenés ahí una colaboradora. Tengo acá una de mis genias del equipo. Dale, yo te dejo ahí tranquila como para que puedas empezar. Me avisas cualquier cosa. Sí. Ahí va. Bien. Bueno, ahí se ve bien, sin problema. Se ve bien, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, entonces comparto con ustedes en realidad parte de la presentación que tuvo la Fiscalía en
en el caso ruso, ¿no? Este caso se inició, voy a hacer una pequeña introducción para que ustedes entiendan cómo nosotros tomamos conocimiento de este caso. En primer lugar, este caso es uno de los objetivos que tenía una mega investigación, Luz de Infancia 1, Luz de Infancia 2 y esta es Luz de Infancia 3, que las tres tenían como objetivo común la de desbaratar organizaciones internacionales de explotación sexual infantil. Y se inicia básicamente en Brasil por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad de Brasil, y ellos les informan, como bien ustedes ven aquí en la filmina, a Homeland Security de Brasil de la existencia de esta organización, es decir, de muchas personas que formaban parte de un grupo en el que intercambiaban imágenes, mejor dicho, videos, en este caso concreto, de explotación sexual infantil. ¿Qué es lo que hace Homeland Security de Brasil? Le da intervención a Homeland Security de Buenos Aires y ellos inmediatamente le comunican al Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que sería nuestra policía judicial, acerca de 91 usuarios, ¿sí? Habrían sido 91 las personas detectadas, mejor dicho, los IP detectados, desde donde las diferentes personas intercambiaban videos de explotación sexual infantil. Ustedes me pueden decir, pero ¿cómo sabían la policía o cómo sabía el Ministerio de Seguridad y Homeland Security de Brasil que esto ocurría? Es decir, qué plataforma, qué software, qué herramienta poseían para poder descubrir esta situación. Y aquí es donde ya comienza la lógica diferente, ¿no? Brasil tiene una herramienta que se llama CPS, que lo que hace es, voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, detectar valores hash de los videos que se encuentran en tráfico. Explico qué es esto. Cuando las personas, en este caso los cibercriminales, comparten videos de pornografía infantil, de explotación sexual infantil, lo hacen a través de lo que nosotros llamamos una red peer-to-peer. En este caso era el software iDonkey, que esto vendría a ser como el Ares que nosotros utilizábamos para bajar la música, ¿no? Entonces hay muchas personas que pueden integrar esta plataforma y pueden ser destinatarios de este tipo, en el caso concreto, de este material de explotación sexual infantil. Es decir, no quiere decir que una persona le envía a otra específicamente un video de explotación sexual infantil. Todos envían y facilitan a los que son partes de esa red de explotación sexual infantil el material, los videos, en este caso concreto, de pornografía infantil, para que el resto de los integrantes de esa red tengan el acceso directo, reciban esos videos, ese material. Entonces, ese material concretamente, lo que hace esta plataforma es a través de los valores hashes, es decir, cada video tiene un número hash. Esto es como si fuera el DNI del video, ¿sí? Entonces, ¿cómo detectan en el tránsito, es decir, en el tráfico, desde que va de el que lo emite al destinatario, que allí se encuentra traficando o viajando un video o miles de explotación sexual infantil? Esta plataforma que les acabo de comentar, CPS, está nutrida de una cantidad de videos de explotación sexual infantil que fueron materia de investigación en otras fiscalías, en otros juzgados, en otras agencias policiales de todo el mundo. Es decir, cuando se termina esa investigación, cuando ya
se logra determinar la responsabilidad de la persona que lo habría producido o que lo habría distribuido, entonces ese video se remite a una, vamos a decir, como si fuera una bolsa, una base de datos de videos de explotación sexual infantil. Entonces, ¿cómo funciona la plataforma? De la siguiente manera, cada uno de esos videos que conforman esta bolsa enorme, esta base de datos de material de explotación infantil, cada uno posee un número de hash. Y esta plataforma, a través de un software técnico, tecnológico específico, logra que cuando estos mismos videos, que lógicamente uno los puede en el marco de una investigación secuestrar en una computadora, en un dispositivo de almacenamiento informático, pero lo cierto es que nada nos asegura que ese video no siga circulando, porque se ha o se pudo haber distribuido, compartido tantas veces que el hecho de que yo se lo pueda incautar a una persona o a varias personas que hayan cometido este delito de distribución o facilitación de este video no quiere decir bajo ningún concepto que el video no siga viralizándose. De hecho, esto es lo que ocurre. Con esos números de hashes que se puede determinar del material que ya fue producto de una investigación, se vincula cuando están en tránsito los números con los números de hashes de los videos que transmite el emisor al destinatario. Ahora bien, los números de hashes son idénticos, entonces se establece en forma inmediata una correspondencia. ¿Qué es lo que hace esta plataforma? ¿La secuestra? ¿La intercepta esos videos? No, no los intercepta. Simplemente lo que hace es detectarlo, el video continúa su camino, pero fíjense cómo en este caso pudo detectar que en la República Argentina había más de 80 IP, es decir, más de 80 personas que se habían conectado para intercambiar estos videos de explotación sexual infantil. En Buenos Aires había 35 objetivos, 20 en Capital Federal, 3 en Córdoba, en Santa Fe 5, y fíjense cómo se pudo determinar específicamente la distribución de estas IP en toda la República Argentina. Bien, concretamente, el objetivo que nos trae aquí a este, digamos, a este juicio, a esta investigación o a esta reunión con ustedes es el objetivo 7, que es el de Russo, ¿sí? Ustedes me dirán, pero ¿este es el único objetivo de todos los objetivos que tenían? Bueno, no. Teníamos una cantidad de objetivos que ahora les voy a contar que terminaron siendo un poquito más de 40 porque hicimos una selección clara con el equipo de la Fiscalía para determinar y para no equivocarnos, ¿sí? Para no equivocarnos puntualmente. Entonces, los pedidos de allanamiento se relacionaron estrictamente con los que la unidad fiscal analizó, investigó y determinó que a ciencia cierta allí iba a encontrar algo. Pero ¿por qué Russo fue el primero en ser investigado y más que nada llevado a juicio? Básicamente porque cuando de organizaciones internacionales se trata, lo que siempre tratamos de priorizar es la investigación acerca de qué hacen los imputados, a qué se dedican los imputados. Y esto fundamentalmente es para poder determinar si hay menores en riesgo, ¿sí? Entonces, fíjense la cantidad que se pudo determinar de videos que había facilitado o distribuido Russo desde su IP, desde su domicilio. Se pudo determinar entonces, y ahora lo vamos a ver concretamente,
cuando vamos a los hechos que se le atribuyen. Pero antes de ir a los hechos que se le atribuyen, me gustaría, Fede, que pudiéramos echar mano a la segunda pregunta. Perfecto, ahí lo abrimos. Está activada, Dani. ¿Sí? La segunda pregunta consiste, antes de adentrarnos a lo que es explotación sexual infantil, porque hablamos tanto de esto, ¿qué piensan ustedes cuando hablamos de imágenes de abuso sexual infantil o de niños o niñas? ¿De qué se trata? Te voy contando, mira, en la Dale. opción A, niños de 16, 17 años que parecen mayores, solo el 4%. En la opción B, el 0%. En la opción C, el 94% viene. Bien. Bueno, lamentablemente, en realidad esto fue como una pregunta un poco capciosa porque las tres preguntas son correctas, pero ustedes se sorprenderían, sobre todo en este caso concreto nos hemos sorprendido muchísimo acerca de la cantidad de bebés, de días, de meses que son abusados y son filmados. Es decir, son abusados mientras que son filmados. Y hay perfiles de explotadores sexuales que eligen puntualmente los chiquitos, los bebés de meses. Es decir, este es el material que seleccionan y que eligen, ¿no? Entonces, fíjense, claro, obviamente que las fotos y videos de los niños de corta edad, entre 3 y 13 años, también, básicamente también. ¿Por qué la pregunta mía fue acerca de los niños entre esta franja etaria de entre los 3 y 13 años? Porque nuestro artículo 128, en su última parte, agrava la conducta cuando los menores tienen menos de, o sea, cuando las víctimas, los chicos, tienen menos de 13 años. Antes era solamente menores de 18 años. Ahora agrava la pena y la agrava mucho, 1/3 en el mínimo a 1/3 del máximo, cuando se trata de menores de 13 años. Menores de 13 años, que quiere decir, lógicamente, desde bebés hasta 13 años, hasta nenes o nenas de 13 años, que es lo que ocurrió básicamente en este caso concreto, ¿no? La mayoría de las imágenes que tenía Russo, que distribuía Russo y que producía Russo eran nenas, por lo general, en su mayoría, menores de 13 años. Les diría más específicamente entre los 8 años y los 11 años, como vamos a ver ahora. Bueno, muy bien. Entonces, esta placa que ustedes ven aquí fue mi presentación en el juicio. Luego, lógicamente, de haber presentado toda la prueba y examinado y contraexaminado a todos los testigos y presentado las pericias y toda la prueba documental a través de la declaración de testigos, esta fue mi placa de presentación. Esto es lo que la Fiscalía pudo comprobar. 3 elementos, 3 conductas que están insertas en el artículo 128, que es la distribución, la tenencia con fines inequívocos de distribución y la producción. ¿Por qué la distribución? La distribución es la que dio origen a través de esta plataforma que les acabo de relatar, cuando se pudo detectar en el trayecto, en el camino de un lado de la casa de Russo, en este caso, a otros destinatarios que viajaban todos estos videos. Y así comenzamos. Ustedes me pueden decir, bueno, muy bien, pero ¿cómo es que cómo es que la Fiscalía sabe concretamente que todos estos videos salieron del IP de Russo? Bien, y esto tiene que ver básicamente con el número de GID, el número de GID récord. El GID récord, ese número tan largo que ustedes ven ahí, es el número que relaciona inequívocamente con el usuario de la red peer-to-peer. Es decir,
Este número tan largo era el que Russo tenía asignado para poder ser un usuario de la red peer-to-peer. Entonces, fíjense cómo este GUID se encontraba relacionado con, en este ejemplo, con 3 números de IP, ¿sí? Las IP, como muchos de ustedes saben, y para contarlos muy fácilmente, son las que nos vincula con el lugar desde donde se habría distribuido este material de pornografía infantil. Y ustedes, como verán, hay 3, a modo de ejemplo, dentro de los 270 imágenes o videos que se había comprobado que Russo había distribuido, hay 3 IP. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Por qué hay 3 IP diferentes? Porque las IP son dinámicas. Las empresas telefónicas, como en este caso era Telecom, a todos y cada uno de nosotros nos proporciona para poder conectarnos como usuarios un número de IP. Pero esa IP no es el número que nos brindan para siempre. Esa IP que nos vincula con la dirección de nuestra casa cambia, es dinámica. Entonces, hoy podemos tener, hoy Fede puede tener este número de IP, pero dentro de una hora puede cambiarlo, o puede tenerlo durante 2 días, pero al otro día puede tener una dirección de IP diferente. Pero fíjense que cuando nosotros le preguntamos a la empresa, en este caso Telecom, esas IP que fueron utilizadas para distribuir en una fecha determinada, 6 de agosto del 2018, a una hora específicamente determinada, esto quiere decir que tiene que ser la hora exacta, con el minuto y con el segundo, porque a lo mejor le cambiamos el segundo y la IP dinámica ya fue asignada a otra persona. Entonces, la perfección y lo exhaustivo que tenemos que ser a la hora de hacer esta conversión para determinar y pedirle a la empresa, como en este caso a Telecom, sobre cuál efectivamente es, o a quién, mejor dicho, la pregunta es, ¿a quién Telecom le asignaron esta IP? El 7 de agosto del 2018 a las 12:56 horas AM. Y aquí nos contesta, básicamente, como ustedes veían en la filmina anterior, nos contestan que era Russo y que Russo es un cliente desde hace muchos años y que se domicilia, como vamos a ver ahora, en tal calle, en tal numeración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora bien, de esa información que yo les contaba, porque todo esto tiene que ver con el análisis que hacemos para determinar que inequívocamente Russo era el que había distribuido todas estas imágenes de explotación sexual infantil. Como yo les decía, hay un hash, un valor hash, que es el DNI, es como la marca registrada de cada uno de los videos. Y fíjense, por favor, los nombres de los videos. Son todos nombres que tienen que ver con pedofilia y que se trata de menores de 10 años, 8 años, una niña negra que se encontraba con un hombre blanco. Fíjense, un menor de 12 años que se encuentra masturbándose y siendo accedido analmente. Kid Cam, es decir, las niñas que se filman, ¿no? Nice little tits, es decir, las tetas lindas de las chicas de menores de 13 años. Fíjense, y estos son simplemente files, es decir, videos, cuyo título está tomado al azar. Les estoy mostrando 4 de los 270 que les acabo de mencionar que detectamos que había distribuido Russo a través de esta plataforma, ¿sí? Y aquí nos vamos a la pericia, básicamente.
nos vamos a la pericia, que lo que hace, a través de una herramienta que es el Action Magnet, que nuestro cuerpo de investigaciones judiciales la tiene, digamos, eh, como para poder efectuar, digamos, un análisis de la evidencia digital. En este caso concreto, podemos decir cómo funciona entonces ese programa peer-to-peer. Es decir, Russo era usuario del programa peer-to-peer. En este caso, el software eDonkey, ¿no? ¿Cómo funcionaba este software? Es decir, ¿cómo hacía Russo, como todos los usuarios de estas redes, cómo hacía para buscar ese material, para seleccionar ese material y para luego compartirlo? Acá partimos de la base que básicamente todos los que utilizan este software es porque lo quieren compartir, ¿sí? Es porque quieren compartir este material, si no, no tendría realmente ningún tipo de sentido. Entonces, ¿cómo se hace? En primer lugar, se utiliza ciertos y determinados patrones de palabras para buscar lo que quiero. En este caso, el que Russo buscaba era KidCam. Y ahí sí quiero, Fede, antes de continuar, preguntarles a los oyentes acerca de la tercera pregunta. Creo que es: cuando buscaba Russo las imágenes, ¿cuántos resultados piensan que Russo tuvo a su disposición para luego elegir lo que realmente quería? Ahí vemos que están votando y está ganando la opción C, más de 10.000, en un 73%. Y le sigue la opción B con más de 1.000 en un 26%. Bien, bueno, claro que es la opción 3, porque fíjense, no sé si ustedes ven la manito donde yo estoy señalando Sí, se ve. la cantidad, en el Emule, digamos, en el emule.met, que es donde se refleja toda la actividad que tuvo Russo, en este caso, digamos, mediante la utilización de la red peer-to-peer. Él encontró a través de la palabra KidCam, de este patrón de búsqueda, 17.078 videos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace luego? Aquí está, aquí se ve clarito. Luego de haber efectuado con ese patrón de búsqueda, él tuvo en su poder 17.078 videos. ¿Qué es lo que hace el usuario con estos 78.018 videos? Hace una selección manual. Una selección manual quiere decir, yo no sé si ustedes alcanzan a ver los títulos de cada uno de estos videos, pero básicamente los 4 títulos que yo les mostré en la filmina anterior eran, digamos, toda esta cantidad de videos respondían, digamos, a lo mismo: un niño pequeño masturbándose, una niña menor de 14 años teniendo relaciones, o sea, así al pasar, ¿no? Puedo leer la descripción del video, y siempre tratándose de aquí, lesbianas, chicas, lesbianas, menor a 7 años. Es decir, él leía todos estos títulos y lo seleccionaba, ¿sí? Fíjense que del Emule, del No.Met Records, que era lo que yo les decía, que es cuando queda claramente registrada toda la actividad del usuario en digamos, en esta plataforma, en este software, él seleccionó manualmente 367 videos de chiquitos
menores de 13 años llevando a cabo actividad sexual explícita. Ahora bien, de esa selección manual hace una selección aún más fina. Y aquí ya con un filtrado, por ejemplo, de KidCam, ¿sí? Entonces aquí le van a aparecer todas las imágenes, todos los videos de nenas menores de 13 años que se hayan filmado, que la hayan filmado mientras que las abusaban o mientras que llevaban a cabo una actividad sexual con alguna persona que la estaba abusando en ese momento. ¿Qué es lo que ocurre cuando elige estos resultados? El usuario automáticamente baja esta información y lo comparte automáticamente. No hay posibilidad de que no lo comparta. Lo baja, termina de bajarlo y el sistema, directamente el software, hace que se comparta entre los integrantes que conforman esa red peer-to-peer. ¿Se entiende? ¿Vamos bien, Fede? Hasta ahora estoy tratando de hacerlo lo más claro posible. Se entiende bien. Igual voy a abrir el chat por si hay alguna duda puntual referido a esto. Mientras tanto, vos si querés seguir exponiendo, y yo Bien. te interrumpo si hay algo generalizado. Pero a mí me llevaba la duda es cómo hicieron para determinar esas selecciones manuales y esas búsquedas que él hizo. ¿Quedó registrado ahí con este programa? Bueno, porque básicamente en el know.met es donde se registra absolutamente todo el movimiento del usuario que hizo con este software. Es decir, queda registrado. Ahora vamos a ver un poquito más adelante dónde queda registrado. Pero ¿esto cuándo se hace? Esto no se hace antes. Esto ya se hace, fíjense que ya está en el disco 1. Entonces, como vamos a ver ahora, esto se hace en la pericia. Es parte de una pericia en donde se da intervención a la defensa para que se pueda analizar en forma conjunta y se pueda determinar de acuerdo a los puntos de pericia solicitados por la Fiscalía, que muchas veces, y me parece que esto es muy interesante, que muchas veces son llevados a cabo estos puntos de pericia en forma conjunta con el perito, con el informático, con el técnico. ¿Por qué? Básicamente, acá empieza, digamos, una parte que para mí es fundamental y es el trabajo interdisciplinario, ¿no? Está bien que uno es fiscal, un juez, tiene un conocimiento jurídico acabado de la situación, de los hechos, de las leyes, pero en este caso concreto, lo mismo cuando interactuamos con médicos, con psicólogos, con psiquiatras, en este caso concreto tenemos que ser generosos y darnos cuenta que no somos nosotros, los operadores del sistema, los únicos protagonistas de la historia. Y aquí un gran protagonismo se lo llevan los peritos informáticos, los peritos técnicos, que son los que en forma conjunta, junto con ellos nosotros, vamos a determinar los puntos de pericia porque básicamente ellos nos van a decir de qué forma podemos llegar al objetivo que tiene el fiscal de la manera más rápida, pero también, y eso va a ser un ida y vuelta, lo vamos a pasar por el tamiz de la legitimidad, ¿sí? Esto me parece que es un punto fundamental. Entonces, cuando nosotros podemos llegar como fiscales a decir, bueno, informático, vení desde el minuto cero y empecemos a ver en forma conjunta cómo se llevó a cabo este modus operandi, dónde están registradas, patentadas, todas y cada una de las acciones que cometió mediante la utilización del software peer-to-peer, el usuario. Entonces, cuando esto lo empezamos a trabajar codo a codo, a nosotros nos facilita no solamente entender algo que muchas veces no somos absolutamente especializados, digamos, en lo que es lo tecnológico, pero que lo podemos ir entendiendo y esto es fundamental para dos cuestiones. Primero, seguir desarrollando la trazabilidad de la investigación y en segundo lugar, para poder en juicio oral tener un entendimiento acabado y poder brindarle al juez información de total calidad para que pueda resolver. Ahora bien, algunas características
antes de adentrarme en el allanamiento y lo que encontramos, digamos, en su casa y lo que encontramos en su consultorio médico cuando lo allanamos. Aquí quiero explicar algunas cosas. En primer lugar, el EMUL, la característica del EMUL, de la red peer-to-peer, él va viendo, es decir, el usuario va viendo todos los archivos que baja, todos los videos que baja y cómo lo va subiendo. Es decir, él tiene una pantalla en donde en la parte de arriba figura todo lo que él va seleccionando de acuerdo, como yo les mostré en la filmina anterior, de acuerdo a los patrones de palabras y de búsqueda, y él va seleccionando manualmente. A medida que selecciona manualmente, baja, es decir, ese video lo baja para tenerlo consigo. Y automáticamente lo que hace el programa es subirlo. ¿Qué quiere decir subirlo? Es compartirlo. ¿Sí? Es compartirlo con el resto de los que conforman esa unidad, ese software. No podría ser de otra manera, porque el software peer-to-peer es justamente creado exclusivamente para poder compartir, ¿sí? Es decir, entonces, acá hay una parte que en realidad lo pudimos desmentir con la prueba, porque lo que decía Russo es que él lo había programado en realidad este software para no compartirlo, pero sin embargo de la pericia surge exactamente lo contrario, porque reitero, en el Node.met figura todos, digamos, los pasos que damos allí y cómo los configuramos. Y además, no nos olvidemos que antes de instalar el EMUL, estamos leyendo los términos y condiciones. Y aquí sí, hacemos referencia a quién está bajando el EMUL, y si es una persona, como en este caso, un médico, que entendemos una persona especializada, entendemos que va, digamos, a tomar todos los recaudos necesarios antes de cliquear aceptar bajar un programa determinado. Y él lo hizo así, ¿sí? Él básicamente lo que ha hecho fue bajarlo, aceptó los términos y condiciones, nunca lo programó para no compartir, porque además no tendría sentido utilizar este software para no compartir. Y además hay otra teoría que pudimos rebatir con relación a la distribución, que él lo centraba en su falta de intencionalidad, ¿no? Él decía que en realidad él era una persona muy, pero muy fanática de ver películas rusas y de ver películas muy pesadas, muy, muy extrañas, que no tenía que ver muchas veces, según él, ¿no? Con el sexo y menos, según él también, con el sexo relacionado con los menores de edad, pero que bueno, que quizás en este afán de bajar todas las películas estas que él solía ver, según él, en familia, se han bajado por casualidad todos estos videos. ¿A usted le parece, su señoría? Dije en su momento. Y creo que la juez que intervino en la audiencia de prisión preventiva nos está acompañando en estos momentos. ¿A usted le parece que por equivocación una persona puede bajar 336 videos de explotación sexual infantil? ¿Por error lo puede hacer? Estoy activando el chat a ver qué opinan los asistentes. Si Bien, piensan que realmente podría haber sido por error. bien. Puede ser realmente por error 336 videos, pero claro, esa premisa, ese hecho se tiraba por la borda claramente cuando le exhibía al juez, también en una pantalla parecida a esta, la lista de la cantidad de videos que hemos determinado que él había compartido. Y ustedes, conmigo, han visto los títulos de esos videos. A ver, su señoría, dije, si usted encuentra ahí
alguna película relacionada con, como él dijo, la Guerra de las Galaxias. Nada de ello estaba o figuraba dentro de esa lista. Ese listado era completamente relacionado y vinculado a imágenes de explotación sexual infantil. Ahora Bueno, el 100% te diría que dice que no, que es imposible que haya sido por error. que Un es error imposible, muy... claro. Sí. Sí, así es. Era imposible, como bien lo dijeron todos ustedes. Ahora bien, ¿qué es lo que hicimos después de todo esto? Porque esta es la parte como más difícil, ¿no? De entender y de poder explicar y de poder llevarlo a un juicio oral y de que un juez realmente pueda comprender esta lógica, ¿no? Esto lógicamente fue, digamos, presentado con declaraciones de peritos informáticos que previamente fueron preparados por la Fiscalía en el mejor de los sentidos, digo preparado. Nosotros tenemos la posibilidad de preparar a los peritos o preparar a los testigos, no para decirles qué es lo que tienen que decir, porque ahí ya apelamos a su memoria y no podemos hacer lo contrario si no lo recuerdan, pero sí, en este caso concreto, para decir o para sugerirles cómo lo van a decir. Si yo tengo un perito informático que puede ser brillante, que puede ser excelente, que puede tener másters en Harvard y puede tener todos los títulos y honores, pero se sienta frente al juez con un lenguaje técnico y empieza a explicar qué es el no.med con términos informáticos, no vamos a entender nadie de los que estemos ahí dentro de esa audiencia de juicio. Y a veces pienso como en Córdoba, ¿no? Que tienen juicios por jurados. Entonces, lo importante que es que el lenguaje sea lo más claro y lo más llano. Pero aparte tiene que ser claro y llano por dos motivos. No solamente para que el juez entienda, sino primero porque la Fiscalía, en este caso, va a necesitar seguir un hilo de examen, ¿no? De examen, de preguntas al perito. Y por otro lado, la buena explicación, la clara explicación, tiene que ver con el derecho a la defensa. Tiene que ver con que la defensa entienda correctamente qué es lo que dijo mi perito para poder contraexaminar a mi perito. Esto tiene que ver con la lógica del sistema adversarial y en este caso concreto con el derecho a la defensa que tiene el imputado de que su abogado pueda haber entendido qué es lo que dijo mi perito como para poder hacerle algunas otras preguntas aclaratorias o lo que sea, ¿no? Como es claramente el contraexamen. Bien, y ahora sí, luego de haber determinado que Russo había distribuido, facilitado más de 300 videos de explotación sexual infantil, le pedimos al juez el allanamiento en la casa de Russo. Aquí, perdón, no, quería mostrarles, pero no lo puedo abrir acá, a ver. No. Bueno, no lo puedo abrir, pero la realidad es que yo quería mostrarles, porque aquí hay un tema con cómo pedimos los allanamientos, ¿no? ¿Cómo se pide el allanamiento? El allanamiento se pide, que le pide un fiscal a un juez. Se lo pide de la misma manera que se lo pide cuando va a buscar o quiere encontrar droga o armas. Y la respuesta es no. Porque fíjense acá con cómo fácilmente podemos determinar que la lógica ha cambiado. A mí no me importa la computadora, el teléfono, como cosa, ¿no? Como objeto. A mí lo que realmente me importa como fiscal son los datos que se encuentran allí, es el material, es el objeto de investigación. Entonces, es muy probable, y esto siempre lo explico porque muchas veces la prensa dice, pero ¿cómo puede ser que han allanado y no hay ningún detenido? Muchas veces en este tipo de investigaciones se allana, se secuestran los dispositivos de almacenamiento informáticos, computadoras, pendrives, teléfonos, laptop, MacBook, etcétera. Pero lo cierto
es que no podemos adoptar ningún tipo de medida de detención hasta no saber qué es lo que hay dentro de esa computadora, hasta no registrar ese teléfono. Y esto sí es una pericia. Y esto sí requiere de una notificación a la defensa. Salvo que en el momento en que el personal policial entre el allanamiento, detecte que justo en ese momento la persona tenía abierta la computadora y se encontraba, ya, miren lo que les digo, consumiendo, teniendo imágenes de explotación sexual infantil, porque la última reforma del artículo 128 también ha incluido la tenencia, la mera tenencia, y esto lo vamos a ver con el próximo PowerPoint, la mera tenencia como delito. Entonces, aquí también nos cambia la manera de pedir los allanamientos. Pido el allanamiento a efectos de secuestrar la cosa, el objeto, que es la computadora, pero con ultrafin, con el objetivo fundamental, que es secuestrar y analizar los datos, el material de explotación sexual infantil, en este caso concreto, a través de los siguientes puntos de pericia. Es como que le mandamos al juez todo para que ya tenga un claro cronograma de cómo va a ser la trazabilidad de la investigación del fiscal, para que no tenga duda del paso a paso de la investigación en entornos digitales. ¿Cómo sigue esto? Las tres personas que ustedes ven acá es el personal policial, que fueron los testigos que declararon en el juicio, que a medida que iban declarando, íbamos, digamos, haciendo el checklist, si decía y declaraba correctamente, porque muchas veces puede ocurrir que en el juicio el testigo se ponga nervioso o no diga todo lo que nosotros esperábamos que dijera o no ha sido tan contundente o claro, pero bueno, digamos que el check verde para nosotros significaba que era una prueba más en contra del imputado. Y ahora viene la parte que es sumamente técnica, sumamente informática, pero de la que no debemos desconocer los fiscales a la hora de investigar este tipo de casos. Y esto tiene que ver con la apertura de todos los dispositivos que se han secuestrado en la casa de Russo y la extracción de la información. Esto es fundamental, poder registrar a través de actas detallados por parte de quien efectuaron los dos actos, cómo se abrió la computadora de Russo, cómo se abrió la cámara de fotos, que ustedes ven ahí con el número 2 en la parte izquierda, abajo de apertura, y cómo se extrajeron los datos, es decir, cómo se extrajo la placa a los efectos de luego la memoria y la memoria de la cámara de fotos Nikon, a los efectos de luego de esa extracción sí proceder al análisis de la información, al análisis de los datos que nosotros estábamos buscando. ¿Para qué allanamos? ¿Por qué nosotros queríamos analizar todas estas computadoras que se encontraron y dispositivos que encontramos en la casa de Russo? Para corroborar si efectivamente, de acuerdo como nos había informado Brasil, Russo tenía también imágenes de explotación sexual infantil, tenía también instalado el software peer-to-peer en su computadora, y si por otro lado se podía comprobar que había distribuido o había intercambiado este tipo de material de explotación sexual infantil. Fíjense, acá hay una clara descripción. Este fue el domicilio del imputado y hay una clara descripción de lo que encontramos. Y fíjense bien, dos discos, ¿sí? Como les dije, al principio se ha extraído la memoria para luego analizar los datos. Pero como uno de los puntos de pericia nosotros habíamos determinado, lo que queríamos determinar es si el EMUL se encontraba allí, es decir, si el EMUL se encontraba en la computadora de Russo. Se encontró el EMUL en ambas computadoras, ¿sí? Él tenía ya activo este software para compartir.
Pero lo cierto es que del análisis del disco 1 se pudo determinar que Russo, fíjense aquí, tenía como usuario una carpeta a nombre de Ricardo Russo, ¿sí? En donde se habían bajado a través del Emule 66 archivos que estaban en una carpeta incoming, es decir, que se habían compartido. ¿Soy clara, Fede? ¿Se entiende? Sí, se entiende muy bien y recién en el chat dijeron todos que estaba muy claro. Bien. Por favor, si hay alguien que no entiende o quieren que yo repita algo, me lo dicen, por favor, porque Sí, sé que el tema había quedado pendiente que varios preguntaron sobre el IP dinámico, si sí, hubo algún punto de sí. discusión sobre eso. Bueno, el IP dinámico, hacemos un pequeño paréntesis entonces. ¿Cuál es la diferencia entre el IP dinámico y el IP estático? Para explicarlo muy sencillamente, el IP dinámico son los que las empresas telefónicas nos asignan a los clientes, ¿sí? Los clientes somos nosotros, los usuarios, los ciudadanos que queremos tener una conexión de Internet en nuestra casa. Entonces, esas IP cuando son utilizadas por usuarios comunes, como podemos ser nosotros, cualquier ciudadano, se nos otorgan, se nos asigna una IP dinámica, una IP que cambia. Dinámica quiere decir que cambia constantemente, cada hora, cada día, cada 2 meses. Eso va variando de acuerdo a la política de la empresa, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay con una IP estática? Que ya la empresa, proveedora del servicio de Internet, asigna una IP estática por lo general a organismos, a instituciones, a empresas, ¿sí? Es raro que nosotros como usuarios comunes tengamos una IP estática. Esto es una cuestión más que nada de política empresarial y a nivel internacional funciona básicamente de esta manera. Por eso debemos darle tanta importancia a la conversión horaria. Es decir, cuando yo le pregunto a Telecom, por favor, decime, ¿a quién le asignaste esta IP, este número de IP, ¿no? ese número largo? El día 11 de agosto del 2019, a las 3:55 con 30 segundos AM, es fundamental la información que yo le brindo a la empresa, porque la empresa, si yo se la doy mal, la información fíjense lo que puede pasar, me van a dar un domicilio de un cliente equivocado y yo voy a ir a allanar, voy a pedir un allanamiento a un domicilio equivocado. ¿Sí? Esto es gravísimo y nada más y nada menos que por explotación sexual infantil, que bueno, el estigma es de por vida, ¿no? Entonces, ser sumamente cuidadosos en este sentido no solamente cuando pedimos, sino cuando la empresa nos suministra esa información para corroborar fehacientemente, porque errar es humano, que esa información sea correcta para nosotros luego poder hacer tareas de investigación en el lugar del hecho por parte del personal policial y determinar si efectivamente, tal como Telecom me lo informó, Juan Pérez, como posible sospechoso, vive en ese lugar tal como lo informó Telecom y desde cuándo hace que vive allí. Entonces, ahí ya tenemos, digamos, una prueba fehaciente que desde esa IP, el día y hora que estoy investigando, se habrían distribuido 700 videos de explotación sexual infantil. Ahora bien, ¿qué es lo que también se secuestró en varias carpetas, en otras carpetas cuyo usuario también eran RICRU? Más y más imágenes de explotación sexual infantil. Ahora, todos y en todos los casos eran niños o niñas menores de 13 años en situación de abuso sexual, siendo abusados. Producción
que claramente consumía y después distribuía y compartía ruso. Bien, en el disco 2, como bien ven ustedes aquí, también se estableció no solamente que tenía instalado el Emule, sino también el Skype, ¿no? Como eventualmente una posible herramienta también para poder compartir o intercambiar información. Y en otro usuario, pero con su nombre, Ricardo, en una carpeta que se encontraba en el escritorio, una nueva carpeta donde también se pudo determinar que había más de 760 videos, perdón, 760 fotos y 2 videos de explotación sexual infantil. Todos ellos con menores de 13 años, y aquí sí les quiero decir, y esto, o sea, lo voy a decir de la misma manera que lo dije en el juicio, porque muchas veces es difícil poder concretamente graficarse lo que vemos. Si bien en el juicio lo vimos porque el juez antes de decidir vio absolutamente toda la prueba, lo cierto es que en estas imágenes y en estos videos que yo les acabo de decir, estos no son números, nada más. Este material, estos videos, tratan sobre bebés, pero literalmente bebés que se les introduce el pene de alguien en su boca, niños menores de 13 años que se les obliga a efectuar una felatio y eran abusados mientras tanto. Es decir, todas estas conductas se repetían en todas estas imágenes, ¿sí? En algún momento, y esto les cuento como la cocina del juicio, pero había un momento en el que el doctor Rúa, que que fue el juez del juicio, ya no podía ver más, o sea, lo vio todo, absolutamente todo, pero cuando hasta la defensa en un momento decía, bueno, no hace falta que se siga mostrando porque ya en la declaración indagatoria a mi defendido se le ha mostrado todo. No, yo me oponía, porque digo, el juez tiene que ver todo, tiene que tener a su alcance toda la información de calidad para poder decidir. Y realmente nosotros que hemos visto y que lo hemos visto muchas veces estos videos y estas fotografías, y hemos visto cantidad también, lógicamente, y vemos a diario en otras investigaciones, era realmente una situación muy incómoda, triste básicamente porque uno mira las caritas de esos nenes, ¿no? Que por más que haya un fiscal ganado un juicio, esas caritas de esas víctimas y de sus padres y de su familia es irrecuperable, ¿no? Psiquiátricamente, psicológicamente, es algo que no se puede recuperar. Ahora, ¿qué es lo que se pudo determinar también, además de esto que ustedes ven acá, de los computadoras encontrados en su domicilio? Algo que nos llamó, en realidad no nos llamó la atención, porque tiene que ver con la lógica de las personas que cometen este tipo de delitos, sino que nos ha confirmado nuestra convicción acerca de que él era autor de los delitos que se le imputaban. Hay una herramienta informática que se llama Carbin, ¿no? El Carbin lo que hace básicamente es recuperar, es una especie de buscador que recupera fotos que han sido borradas. Y lo que hizo esta herramienta informática en este caso concreto y en los dispositivos de almacenamiento informático de Russo fue encontrar 5.000 fotos de abuso sexual infantil de bebés, de niños de hasta 13 años en situación de sadomasoquismo. Se encontraban borradas, Y entonces aquí hubo toda una discusión, bueno, pero momentos, si esto se encontraba borrado, entonces se puede decir que lo tenía o se puede decir que en algún momento lo compartió. Simplemente le pregunté
a Fernández Noguera, que ustedes lo ven allí, que es uno de nuestros peritos estrellas de este caso, simplemente le pregunté si era difícil recuperar esos archivos, esas fotos que ya estaban borradas por parte del usuario, en este caso por parte de Russo. La respuesta fue contundente. Me dijo, doctora, se puede recuperar con 3 clics. Y si por esas casualidades el imputado, el sospechoso, el usuario desconoce cómo recuperarlo, simplemente en el buscador de Google se pone cómo recuperar fotos guardadas y es digamos, el instructivo te lleva a que con 3 clics las podés tener perfectamente otra vez en tu poder para distribuirlas, para intercambiarlas, etc. Ahora sí, como bien les decía, luego de la pericia, es decir, en el momento en el que le allanamos la casa, no pudimos detenerlo, porque no sabíamos qué había en esos dispositivos de almacenamiento. Y lo que necesitábamos era corroborar fehacientemente que aquellos 270 archivos que nos había informado Brasil tenían una relación con una actividad relacionada con la explotación sexual infantil de Russo a través del análisis de sus computadoras. Y esto fue así, claramente, lo pudimos determinar como les acabo de explicar. Una de las cosas que nos pareció interesante destacar es que es su entorno familiar, es decir, con quién vivía él. Él vivía con su mujer era no sé si era de Noruega, creo que era ella, o de Finlandia. Tenían 2 hijos de mediana edad, entre 18 y 20 años. Tenían digamos, una situación socioeconómica buena. Los niños iban a un muy buen colegio del que ella, su mujer, era docente. Pero lo cierto es que cuando el personal policial ingresó al domicilio, Russo les dijo, lo único que les pido es que no le digan a mi mujer el motivo del allanamiento. Él ya sabía perfectamente qué es lo que iban a buscar, pero pidió por favor que no se lo dijeran a su mujer. Esto lo dijo uno de los que conformaron el cuerpo policial que ha allanado el domicilio cuando declaró en el juicio oral. Ahora bien, esto sí, claramente nos llevó a pedirle al juez la orden de detención. ¿Dónde fue la detención? Fue cuando él dejaba su consultorio en el Hospital Garrahan, y aquí quiero hacer una brevísima salvedad, ¿no?, con relación a las autoridades del Hospital Garrahan, que ellos se presentaron como parte querellante y realmente hemos trabajado codo a codo, no nos han puesto ningún tipo de palos en la rueda para investigar este caso, y lo cierto es que estaban sumamente compungidos porque ellos, sobre todo, no podían entender bajo ningún punto de vista que este personaje tan exitoso, este médico tan inteligente, tan respetado, tan buscado, que servía como de referente, digamos, de muchísimos pacientes allí en el hospital, estuviera cometiendo, y vaya a saber hacía cuánto tiempo, este tipo de conductas. Allí fue cuando, cuando bajó a la cochera del hospital a buscar su auto, se lo detuvo a él, y fíjense esto, se lo detuvo y se secuestró. Retengan esto que les estoy diciendo, este celular, marca Apple, modelo 6S, que él llevaba consigo. Bien, ahora bien, esto ha hecho que se franjara en forma inmediata su oficina. Su oficina, quiero aclararles que como él era un médico de dedicación exclusiva en el hospital, tenía solamente otro consultorio donde atendía 2 veces por semana, esta oficina del Hospital Garrahan era
utilizada solo y únicamente por Russo. Nadie más accedía a esta oficina. Era como su despacho, ¿no? Su lugar de trabajo, porque él se encontraba entre 8 y 10 horas por día en el hospital atendiendo y efectuando trabajos de investigación. Fue allanado entonces su oficina en el Hospital Garrahan. Y aquí, Fede, quiero que hagamos la anteúltima pregunta. Si a la audiencia considera o les parece que Russo era capaz de tener el mismo tipo de imágenes y videos que tenía en su casa, en el lugar de trabajo donde atendía a cantidad de chiquitos a diario. Ahí estamos viendo de que, bueno, el 96% dice que sí. Bueno, sí, básicamente, claramente, allí fue cuando procedimos a la detención. Esta es la computadora de escritorio que él utilizaba y en esa computadora es que claramente encontramos, fíjense, 100 imágenes de explotación sexual infantil, que era una secuencia, nunca me la voy a olvidar. Era una secuencia de una nena que no tenía ni 10 años, llevando a cabo actividades sexuales. Es decir, comenzaba con una ropa muy erótica y empezaba a sacarse la ropa y a introducirse algunos elementos en su vagina y terminaba totalmente desnuda, digamos, masturbándose. Y esto era lo que el doctor, peyorativamente, ¿no?, tenía dentro de su computadora. Pero ¿saben cómo tenía estas 100 imágenes? La tenía enmascarada en una carpeta de música de Tom Petty and the Heartbreakers. Es decir, cualquier persona que se hubiera sentado a buscar algo en la computadora del Hospital Garrahan que usaba Russo y nada más que Russo, quizás no hubiera entrado a esa carpeta de música, ¿sí? Allí era donde él tenía 100 imágenes de explotación sexual infantil, pero además también se pudo determinar que tenía 5 imágenes borradas. De esas imágenes borradas había un video que no me lo voy a olvidar tampoco nunca más. Ese video tenía 3 minutos y tenía que ver, era un video animado acerca de un consultorio de un médico que recibía a una mamá con una nena de 6 años, 5 años. En ese momento parece como que en el video el médico le pide a la mamá que vaya a hacer algún trámite al hospital. Y es allí donde él se queda, el médico, que lógicamente no es él, es una animación computada. El médico comienza en ese momento a acostar a la nena en la camilla, se comienza a masturbar. El médico se acerca a la nena y la abusa sexualmente allí y le pone una especie de barbijo para dormirla, ¿sí? Esto era lo que consumía Russo en el mismo consultorio donde atendía a chiquitos entre 6 a 12 años, como mucho, en su consultorio del Hospital Garrahan. Yo no me puedo dejar de imaginar, Daniela, los familiares de los niños que llevan a atenderlos con él, ¿no? Bueno, aquí ha pasado algo muy llamativo, ¿no? A los familiares que básicamente tenían una negación, ¿no? Una gran negación con creer que el doctor, ¿no?, a quien ellos tanto querían, podía llegar a ser capaz de hacer algo así. De hecho, vos fíjate que yo no presenté, ahora vamos a ver la parte de producción, que es la última parte, pero vos sabés que yo no presenté en el juicio, no ofrecí a la mamá de una de las nenas a quien él había fotografiado, porque cuando la entrevisté me di cuenta que ella estaba muy enceguecida, ¿no?,
por lo que era él, como estaban enceguecidos muchísimos colegas y muchísimos amigos que no podían dar crédito de todo lo que habíamos, encontrado y descubierto, ¿no? Con relación a Russo. Sí, se ha presentado igualmente, cuando esto empezó a salir en los medios, muchas mamás o papás muy asustadas, porque habían tenido una primera visita con él, entonces algunas decían que bueno, que justamente en algún momento, cuando en el medio de la consulta, él las mandaba a hacer algún trámite administrativo al hospital, ¿no? Entonces, bueno, es ahí donde muchos papás, lógicamente, se empezaron a preocupar muchísimo. Lo cierto, Fede, que la realidad es que aquí ustedes pueden ver todo lo que se secuestró, dónde se secuestró, qué cantidad, qué contenido, pero nuestra psicóloga, psiquiatra, nuestra médica del Cuerpo de Investigaciones Judiciales determinó en un informe, en conclusión, que todos los videos de explotación sexual infantil que ella había visto secuestrados en los dispositivos de Russo, todas eran víctimas menores de 13 años. Esto, lógicamente, como vamos a ver después, a nosotros nos servía para el agravante. Fíjense, nosotros empezamos a trabajar una línea de tiempo, ¿no? Es decir, desde cuándo, a medida que íbamos recolectando toda la evidencia digital, todos los videos, todas las fotografías, las íbamos colocando en esta línea de tiempo que lo vamos a ver al final más claramente. Digamos, esta línea de puntos que ustedes ven acá es el día en que la ley, el artículo 128 de la ley cambió, se agravó, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay toda una discusión jurídica y dogmática acerca de cómo se gradúa la pena en este sentido. Bien. Y ahora vamos a la última parte, que es la producción. La producción, son 5 las producciones que hemos podido comprobar que ha efectuado Russo. ¿Dónde estaban estas fotos? ¿Sí? Están pixeladas, pero ustedes las pueden imaginar y en realidad yo se las puedo describir también. Estas fotos estaban en el disco 1 de la casa. Es decir, en su casa él tenía fotos como esta. Fíjense, esta era una niñita que tenía, digamos, una enfermedad, ¿no? Reumática, en donde era tratada en el Hospital Garrahan por Russo hacía mucho tiempo. Tenía una hermanita que no tenía el mismo problema reumático, pero fíjense, ¿no? Esto lógicamente no hay que descontextualizarlo, porque si nosotros encontramos una fotografía de estas características no sé, en la cámara de fotos de un médico y el médico te dice la saqué con fines académicos, con fines médicos, quizás uno, si lo descontextualiza porque es una foto, lo cree. Pero digamos, con todo lo que le estoy contando, encontramos en el dispositivo, en su computadora de su casa, ni siquiera de su consultorio, que él tenía estas fotos, ¿no? Las nenas están desnudas totalmente, se encuentran como jugando, fíjense que ni siquiera parecería que fuese una foto de contenido académico. Y fíjense este detalle donde él en teoría tendría que hacer zoom en la anomalía o en las rodillas, él apunta aquí. El pixelado me corresponde. Esto estaba, digamos, el pubis se veía perfectamente, lo mismo que acá. ¿Sí? Las fotos que él tenía eran, digamos, donde se podía ver su absoluta desnudez. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿cómo sabe la doctora Dupuy que esas fotos las sacó él? Simplemente porque con el análisis de los metadatos de esas fotografías pudimos determinar que el análisis de los metadatos son los datos que se encuentran debajo, digamos, de esa fotografía, que nos, traducido del idioma técnico a un idioma normal, podemos decir que esa fotografía fue extraída, fue obtenida, fue sacada el día 24 de noviembre de 2015 a las 11:52 con
El dispositivo iPhone 6S, fíjense que era el de Russo, el que le secuestramos durante el allanamiento, y por la georreferenciación de la fotografía se pudo determinar que el lugar en el que extrajo esas fotos era nada más y nada menos que en el Hospital Pediátrico Garrahan. Ahora bien, todos los que ustedes ven abajo son médicos. Médicos que nos explicaron en el juicio oral que obviamente que los médicos pueden sacar fotos a sus pacientes, pero siempre, siempre que se pueda comprobar que sean con fines médicos o con fines académicos. Cuando le exhibimos estas fotografías a las médicas, las expertas dijeron que no hacía falta, bajo ningún punto de vista, desnudarla para corroborar la evolución de la rodilla. Por ejemplo, esta mamá fue la que yo ofrecí, la que la defensa ofreció como testigo, pero oh casualidad, la desistió luego. Eventualmente y evidentemente la mamá se estaría, digamos, haciendo la idea de que esto pudo haber ocurrido de una manera que no tenía que ver, digamos, con los fines médicos o con los fines académicos. Pero miremos las tres que siguen. Aquí tenemos una en donde otra vez el pixelado me corresponde, una mano masculina que le corre la bombachita a una niña que, fíjese, de acuerdo a su mano se pudo determinar que no tenía más de 6 años. Otra vez, de acuerdo a la lectura de los metadatos, esta foto fue sacada con su celular, con el celular de propiedad de Russo, el 30 de octubre del año 2018 a las 9:36 horas, y otra vez esto nos linkea y nos ubica, mejor dicho, georreferencialmente en el hospital militar, en el hospital Garrahan. Bien, aquí lo mismo, otra mano masculina corre la bombacha de una nena también menor de edad y le saca la fotografía. 30 de agosto del 2019, de la lectura de los metadatos y análisis se determina que fue extraído con el celular de Russo y la ubicación también fue en el Garrahan. Lo que dicen muchas médicas es que se descarta que haya sido tomado con fines médicos por la ligereza, se parecía como que era una foto tomada rápidamente, ¿no? Y por último, la última producción ya fue el día 31 de julio del 2017, también sacado con el mismo celular, pero en el consultorio, georreferencialmente nos ubica en el consultorio de la calle Uruguay 725, que es donde él ejercía o atendía dos días a la semana. Ahora bien, lo llamativo de esto, y esto es lo que mostramos al juez en el juicio, es que estas 3 fotografías que él produjo, porque las obtuvo con su celular mientras que estaba atendiendo en sus consultorios, tienen una similitud absoluta y una correspondencia absoluta con las que se encontraron en el disco 2, que fue el que corresponde a la computadora secuestrada en su casa. Es decir, él veía en esos archivos que le llegaban, que también estaba en un usuario a su nombre, ¿no? En una carpeta en su escritorio, y se determinaba que en esas fotografías también la persona que lo hacía era las nenas acostadas en una camilla o en una cama con su ropa interior que era corrida por un adulto, ¿sí? Esto es básicamente la similitud, la correspondencia que pudimos determinar para comprobar fehacientemente que él y no otra persona las había producido. Pero como prueba de contexto hemos encontrado muchas más fotos. Perdón, me faltó decir cuál era la quinta producción. En la quinta producción se encuentra entre una cantidad de fotos que fueron secuestradas de su máquina de fotos. ¿Se acuerdan la que les dije que secuestramos de su casa? Bueno,
Entre todas esas fotos que ahora les voy a decir en qué consiste, había una foto extraída, también obtenida por su celular el 22 de febrero en el año 2018 y georreferencialmente esto ocurría en una playa en Mar del Tuyú, si no me equivoco, una niña que se encontraba, ¿vieron cuando nosotros a lo mejor nuestros hijos se metieron en el mar y salen y le queremos cambiar la malla mojada por la malla seca? Bueno, el señor, por así decirlo, ¿no? Sentado, fíjense, en una sombrilla, debajo de una sombrilla, fotografiaba, captaba el momento preciso en que la nena menor de 13 años se sacaba su mallita y la fotografiaba desnuda. ¿Sí? Pero claro, otra vez aquí nos encontramos con que esto, que es lo que yo les acabo de mostrar en la filmina anterior, que él captaba esos momentos de una nena desnuda, se correspondía también con fotos que se habían encontrado, perdón, esta es la que se encontró en su celular, y esta foto es este tipo de fotos, esto es un ejemplo, de las que se encontró en su computadora. Es decir, él tenía cantidad de fotos que había recibido de parte de otras personas que él consumía o que había buscado a través de la red Donkey, en donde bajaba nenas desnudas que se encontraban en la playa, ¿sí? Además de todo esto, de su cámara Nikon, se secuestró cantidad de fotografías que él mismo sacaba desde su máquina de fotos y tenían exactamente un mismo objetivo. Eran nenas, otra vez, menores de 13 años, en una situación absolutamente, digamos, como cuando están haciendo un pocito o están jugando, pero él enfocaba y hacía zoom en las partes genitales de las nenas. ¿Sí? Bien, y esta es nuestra línea de tiempo en donde ubicamos las diferentes producciones de estas 5 que les acabo de mencionar, más todas las fotos que se ha secuestrado en la cámara Nikon en la playa. Bien, ahora bien, aquí hemos tenido cantidad de testigos, psicólogos, informáticos, todos de la defensa, ¿eh? Obviamente que la Fiscalía ha tenido innumerables testigos también. Médicos del Garraham, ¿no? Que no podían ni creerlo, porque son personas que los conocían hacía 30 años. Amigos de él que lloraban, literalmente lloraban porque no podían bajo ningún punto de vista entender que él haya hecho eso, y me han dicho de todo a mí, porque han pensado realmente que la investigación no había sido buena. Y esta es la línea de tiempo final. Fíjense, la línea de tiempo final en donde se determina todas las producciones, todos los archivos en los periodos de tiempo que él ha distribuido, todos los que ha tenido con fines de distribución, porque si tenía el programa en Mule, por más que los tenían para ser distribuidos, porque evidentemente esa era su modalidad de actuar. Y fíjense que las conductas van desde el año 2015 hasta el año 2019. Me preguntabas, Fede, creo que hoy hablábamos acerca de esto de si podemos decir que realmente un médico puede fundamentar la tenencia o la producción, la obtención de fotografías de sus pacientes menores de edad para fines médicos o para fines académicos, si esa es una buena excusa. Y yo te conté... Había leído yo que había sido su postura exculpatoria en el juicio inicialmente, ¿puede ser? Exacto. Y yo te contaba, Fede, justamente, que esa teoría de la defensa se cayó inmediatamente. Se cayó inmediatamente de lo que me acuerdo por
por lo menos 2 motivos. En primer lugar, es un reumatólogo. Es un reumatólogo y lo que nos ha llamado la atención que en menos de un año detecta anomalías en las partes íntimas de las niñas que, oh casualidad, esas anomalías no están a la vista. En segundo lugar, todas, como bien les dije a ustedes, las comparaciones de todas esas producciones eran exactamente, tenían una correspondencia con las que él tenía. Es decir, él miraba y después copiaba a través de la obtención de sus pacientes lo mismo que él consumía, ¿no? Y en tercer lugar, y ahora me acuerdo de esto, cuando declaró que, digamos, ¿no? Muchos expertos acá van a poder decir, bueno, el típico perfil del psicópata, porque dio una exposición magistral en su declaración en el juicio, porque no se le movía un pelo y no pestañeaba. Él dijo que en realidad esas fotografías él las había obtenido para controlar la evolución de sus pacientes, que como había ya detectado que a través de la realización de otras obtenciones fotográficas, que la anomalía, entonces con esta fotografía lo que él intentaba determinar es que ya se había curado y detectar su evolución. Pero lo cierto es que nunca se encontró de las computadoras que le secuestramos en su casa, ni de su teléfono, ni de las computadoras de su consultorio, jamás se pudo detectar y encontrar las fotografías del antes y las fotografías del después. Es decir, las fotografías que nos hubieran hecho dudar acerca de registrar una determinada evolución en una enfermedad que también a todos nos llamaba la atención que un reumatólogo pudiera detectar una enfermedad en las partes íntimas siempre de niñitas menores de 8 años, ¿no? Esto realmente nos llamaba poderosamente la atención. Por último, y ya termino, ¿cuáles eran básicamente digamos, los motivos por los cuales a nosotros nos permitía evaluar y aumentar el pedido de pena? En primer lugar, se trataba de un médico pediatra, ¿no? Un médico pediatra que era jefe de servicio de un hospital público y que atendía una cantidad exorbitante de niñitos por día, por semana y por mes, hacía 25 años, que era el tiempo que se desempeñaba en ese hospital público. También la reiteración en el tiempo, como ustedes bien han visto en la línea de tiempo, allí pudimos fijar cada uno de los actos que él ha cometido, tanto en la distribución como en la facilitación, como en la tenencia con fines de, como en la producción, es decir, que es una conducta mínimo que desde el año 2015 venía reiterando con absoluta continuidad y permanencia. Por otro lugar, la vulnerabilidad de las víctimas. La vulnerabilidad de las víctimas, hemos contado más de 1.500 víctimas diferentes, más de 1.500 personitas, chiquitos, bebés, menores de entre meses y 16 años aproximadamente, en algunos casos, pero en la mayoría hasta 13, en donde hemos contado más de 1.500, es decir, hemos individualizado en este sentido, si bien no podido contactar, porque lo que ocurre con este tipo de ciberdelincuentes es que intercambian fotografías y material de personas que se encuentran o que son producidas en otros países. Aquí está, más de 1.500 menores de 13 años. La simetría de poder, esto es digamos, un factor determinante, ¿no? Cómo los chiquitos y sus padres también, habrán visto a este médico en una situación de poder absolutamente superior relacionado con ellos. El uso de medios digitales, esto permite claramente brindar un mayor impacto, ¿no? En todo lo que no es lo mismo abusar a un chiquito o obtener una foto que viralizarla, que compartirla. Nunca más
nunca más se saca, por más que se desindexe, por más que se quite de las redes, nunca más se vuelve a recuperarla en el verdadero sentido, ¿no? Y bueno, este fue nuestra finalización del juicio, en el que entendimos por comprobado las 3 hipótesis de investigación que tuvo la Fiscalía, con toda la prueba que fuimos elaborando en el juicio oral, y a través, básicamente, con la demostración de esta línea de tiempo donde muestra todo lo que vinimos discutiendo hasta el presente. Federico, yo no sé si vos querés hacer la última pregunta al público, que tiene que ver con si realmente consideran ustedes que la Fiscalía tenía suficiente prueba, ¿no? Para acusar, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo que no sé si el 99 o el 100%, porque el 0% abajo no se mueve. Sí, veo que el 99%. Para una pena más de 5 años, pedimos una pena de 10 años y realmente nos llamó mucho, o sea, nos llamó la atención en el buen sentido, ¿no? Porque el doctor Rúa es un juez que, bueno, yo te facilité su sentencia, es una persona súper seria, muy abocada y a su trabajo, es sumamente capaz. Y es una persona que defiende, como también muchos otros, pero es muy riguroso, ¿no? Con los derechos fundamentales, con las garantías fundamentales. Entonces, para la Fiscalía fue un desafío muy importante poder convencer al juez de lo impecable que era nuestra investigación. Y lo que realmente me honró es que la Fiscalía pidió 10 años de prisión y, lógicamente, la inhabilitación de por vida y el cumplimiento total de la pena en un establecimiento carcelario, y el juez dio exactamente eso, 10 años, ni un mes menos, ¿sí? Así que, bueno, eso creo que venga del doctor Rúa, habla básicamente de que nuestro equipo hizo realmente un muy buen trabajo, y un trabajo realmente complejo, porque cada vez que yo lo cuento, cada vez que lo comparto con colegas, digo, wow, qué difícil todo esto, ¿no? Realmente qué difícil que fue todo esto para nosotros. Yo no sé, Fede, si estoy con tiempo, pero tenía ganas de mostrar y de Sí, compartir. ya estamos fuera de tiempo, pero además seguramente te vamos a querer hacer algunas preguntitas que me parece que está bueno que si vos podés lo podamos Obvio. resolver. Bueno, lo primero, que también iba escuchando los comentarios de los asistentes, es que, bueno, vos estás a cargo del Ministerio Público Fiscal, sos el órgano que acusa, pero también sos persona, ¿no? En el momento de ver esos videos, ¿no lograste alguna vez quebrarte, perder la objetividad? ¿Cómo hiciste para seguir con esa entereza llevando adelante la investigación? Porque realmente es algo muy difícil. Bueno, no, perder la objetividad no, ¿no? Es una de las cosas que tengo clarísimo en este rol que me toca cumplir, que justamente tengo que ser objetiva. Tengo caso, no tengo caso, no tengo caso. Es muy difícil. Nosotros, nuestro equipo convive no solamente con este tipo de imágenes y de videos y demás, sino con muchas víctimas y los papás de las víctimas, ¿no? Es sumamente complicado, por eso es muy importante lo interdisciplinario en esto, ¿no? Poder tener al psicólogo, tener al psiquiatra, tener al médico con el que pueda trabajar codo a codo y decir, bueno, ayúdame al abordaje de la víctima, ayúdame a preparar una cámara Gesell, ayúdame a no revictimizar o revictimizarlo a lo menos que se pueda a este menor. Yo quizás no tengo esa expertise, ¿no? Mi expertise está basado en la investigación propiamente dicha del caso y cómo litigarlo, cómo llevarlo a juicio. Es tremendo, no te acostumbras nunca, vemos cosas que no podemos ni siquiera nosotros terminar de verlos. Por eso a mí siempre me gusta preguntarles qué imagina el público, mis colegas, cuando hablo de explotación sexual infantil, ¿no? No lo puedo mostrar para representar que esto tiene que ver con
45 millones de imágenes y videos que ha secuestrado la ONG National Center for Missing Children en estos últimos años. 45 millones de videos y fotos de explotación sexual infantil. Ahora, Daniela, cuando vemos esos números, y también en el caso que vos instruiste, la cantidad de víctimas, sabemos que entonces que al haber tantas víctimas es porque hay victimarios que están consumiendo esta información, ¿no? Sí. Y todos aquellos que están sueltos, si realmente tenemos los recursos en el Estado como para poder hacer investigaciones tan masivas, ¿no? Bueno, por eso la especialización, ¿no? Por eso la necesidad de especializar unidades fiscales para llevar adelante este tipo de investigaciones es fundamental, para darle una atención, un abordaje serio, un abordaje rápido, concreto, profesional, para poder ir al juicio rápidamente, para poder trabajar en protocolos de trabajo, en guías de buenas prácticas que permiten ilustrarlos a los jueces y decirles, bueno, así trabajamos, esto se hace de esta manera. Y no hay duda que la persona que usted tiene enfrente, no sé, distribuyó, produjo X cantidad de material, ¿no? Pero sí, hace falta mucha gente que tenga ganas de hacerlo. Y otra cosa también es lo que, además de la represión, es la prevención, ¿no? Porque cómo hacer para buscar esta información, ¿no? Una vez que ya, una cosa es cuando ya descubrimos que existe un delito, cómo llevarlo adelante hasta el juicio. Y otra vez es cómo prevenir o cómo descubrir. Patrullar, se podría decir, ciberpatrullar, se podría decir. Bueno, ahí tocaste un tema que para mí es un temón, porque básicamente yo amo lo que hago, me encanta hacer esto, pero quisiera que no me aumente el doble año a año la cantidad de ingresos, como de hecho está ocurriendo ahora. Quisiera que funcione una política de Estado seria, clara y fuerte que tienda a prevenir, a informar, a formar a los chiquitos, a los nenes, a las nenas, a los adolescentes, a sus padres, cómo acompañarlos, ¿no? Y a los docentes, ¿sí? Lo digo con el mayor de los respetos, pero cuando me toca hablar con algunos docentes y les digo, pero ¿cómo los chicos pueden tener acceso a Internet digamos, en horas de colegio? Bueno, en realidad no tienen, está prohibido, pero bueno, no tenemos forma de controlarlo. ¿Y qué pasa? Que los docentes no pueden estar a la altura de las circunstancias para prever y que es el momento de prevenir, ¿no? Y de informar y de educar y de formar. Por eso digo, esto tiene que ver con políticas de Estado fuertes, ¿sí? Sí. Bueno, voy a abrir el chat para hacer ya, cerrando la última pregunta, pero bueno, antes quiero comentarles a aquellos que, ustedes saben que es una formación completa, los 5 días completamente gratuitos, tienen incluso las grabaciones sin costo, pero aquellos que quieren certificarse tienen la opción de solicitarlo. Hasta el día de hoy, el costo del certificado son de $25 convertible a moneda local, pero hasta el día de hoy tienen la posibilidad de pagar $20 convertible a su moneda local. Tienen que ir arriba a la derecha para poner los pesos argentinos, mexicanos, paraguayos, lo que sea. Así que bueno, ahí tienen la opción para hacerlo. Yo ahora voy a habilitar el chat para ver si quieren hacer algún comentario final o alguna consulta final, porque bueno, nos hemos pasado, pero ha sido demasiado interesante y bueno, felicitaciones por tu exposición, Daniela, y por tu trabajo también. Por favor, Federico, para mí es un placer poder compartir. Esperemos que, bueno, que este trabajo sea, digamos, confirmado, ¿no? Lógicamente por la Cámara. Es un juicio que se llevó a cabo a fin del año pasado, así que calculo que de un momento a otro tendremos novedades. Y más allá de las preguntas que quieran que yo conteste ahora, Federico, quizás quedar a disposición de todos para, si no es a través de este medio, a través de mi mail, en la última filmina del PowerPoint que no llegué a transmitir, están todos mis datos, estoy realmente a disposición de todos, sin problema. Bueno, hay una pequeña consulta, ahí voy a dejar tu Instagram acá para que vayan directamente, por también si te quieren hacer alguna consulta, pero
Una pregunta recurrente fue el tema de si le hicieron pericia psicológica y qué fue lo que salió, porque bueno, en las fotos él se lo veía con una visión muy penetrante, ¿no? Una mirada y como muy relajado. Bueno, mira, si vos me permitís, voy a poner una foto de él que yo me quedé como mirando ahí en el juicio, como desafiante también. Exacto. Entonces, la pregunta que decían básicamente es el tema de la pericia psicológica, ¿qué fue lo que es la perfilación de este señor? Bueno, la realidad es que yo siempre pienso que eventualmente si hay una hipótesis de inimputabilidad es la defensa quien debe activarla, ¿no? Y de hecho algo parecido han querido hacer, pero no relacionado con la inimputabilidad, porque imagínense que era una persona que hasta hacía 2 minutos antes de ser detenido había atendido a un montón de gente en un hospital público, pero se ha hecho los famosos test que seguramente los psicólogos conocen y recuerdan mejor que yo cómo se llaman, pero son este tipo de test en donde se lo entrevista 1 hora, ¿no? A la persona, se le hace una serie de preguntas estándares. Me acuerdo que en ese momento he efectuado una clara desacreditación de la psicóloga que lo había entrevistado, tanto en lo que era su persona como en lo que era a su testimonio. Las destrezas de litigación nos permiten desacreditar el testigo y desacreditar el testimonio. Desacreditar el testigo en este caso porque la psicóloga dijo, a este caso le presté un poquito más de atención porque había salido en los medios, ¿no? Ahí ya, digamos que la objetividad estaba destrozada. Y después su explicación acerca de que no era una persona bajo ningún punto de vista que se podía detectar una vinculación con este tipo de preferencias sexual hacia menores de edad, fue absolutamente débil y carente de todo profesionalismo, ¿no? Sin ser psicóloga podíamos perfectamente destrozar literalmente esa prueba por parte de la defensa. A mí me llamó la atención su entereza constante y el otro día, Federico, cuando vos me invitaste a participar de este web, me escuché en el alegato o sea, no me había escuchado ni siquiera, pero puse la grabación en el alegato de clausura para poder hoy ilustrarlos con toda la memoria fresca, ¿no? Y sabés que me detenía mirándole la cara a él. Y era... Sí, a mí me pasó la foto, ¿no? O sea, no se le movió. Cuando el juez dijo, y eso, bueno, tienen acceso todos los participantes porque te mandé la sentencia oral. La sentencia fue brillante, la sentencia fue nunca vista, nunca en mis años de justicia. Yo escuché parte de la grabación, está el video en YouTube. Increíble, increíble, porque Gonzalo Rúa lo que hizo fue hablarle a él y decir, tengo por probado que usted cometió en tantas oportunidades, tantos hechos de distribución. Bueno, no leyó nada, o sea, fue brutal. Cuando le dice, lo voy a condenar a la pena de 10 años, los invito a muchos de ustedes que son psicólogos y psiquiatras a verle la cara. No se inmuta. Es como si le hubiera dicho, no sé, se va a ir un fin de semana a Mar del Plata. A mí me llamó poderosamente la atención, ¿no? Porque uno estaba realmente emocionada por un montón de cuestiones y digo, ¿cómo puede ser? Porque a uno también, ¿no? Como fiscal, ni hablar al juez que impone la sanción penal, pero al fiscal cuando pide 10 años, tenés que estar muy segura de que tu laburo es impecable, es decir, no queda otra alternativa, ¿no? Sí, pero bueno. Comentarle a los asistentes de que ahí acabo de dejar el link del Instagram de la doctora Dupuy para que si alguien le quiere hacer alguna consulta adicional, porque no se puede responder lamentablemente todas las preguntas, ahí puede hacer clic y hacerle alguna consulta adicional del caso. Y la sentencia se va a subir en ese link que les acabo de mandar, se va a subir junto con la grabación dentro de 1 hora, lo van a tener ahí. Así que bueno, eso también pueden acceder de manera gratuita a lo que es la grabación y el material adicional de cada uno de las charlas.
Así que, Dani, agradecerte muchísimo, la A pasamos muy vos. lindo, aprendimos mucho. Qué bueno que el Ministerio Público cuente con funcionarios tan comprometidos como eres tú y como lo has demostrado. Así que, bueno, agradecerte y felicitarte. Gracias, Fede, muchísimas gracias. Y esto, yo lo último que quiero decir es que más allá que nuestro equipo siente realmente una pasión por esto y nos entrenamos todo el tiempo, porque no es que ya la tenemos súper clara en todo, entonces siempre estamos tratando de aprender más. Esto no lo podés hacer si no tenés una institución que te banque en el buen sentido, ¿no? Y yo siempre quiero rescatar, porque en ese sentido soy como muy agradecida, pero la realidad es que en su momento el fiscal, uno de los fiscales generales, vio esta posibilidad de especializar la cibercriminalidad, pero hasta el diciembre pasado, Juan Maíquez, que es nuestro fiscal general de Cava, la vio como mucho más clara, ¿no? Y dijo, no, una gran unidad fiscal especializada con recursos humanos, con recursos informáticos, con los ingresos que vienen de la ONG de Estados Unidos dentro de esta unidad y a full, todo para romperla en el buen sentido, ¿no? Pero para brindarnos todas estas herramientas que son sumamente necesarias, si no, no podés ni empezar a caminar. Exactamente. Bueno, gracias a todos por su tiempo y mañana, por favor, nos vemos en el último día que vamos a analizar un caso de también un abuso sexual a una menor y que después terminó en un homicidio. Un caso muy interesante que hubo acá en Córdoba, de Rocío Barleta, que se hizo muy mediático y la fiscal del caso lo va a llevar adelante, que fue un caso, pero de película en Netflix, la fiscal en el lugar del hecho, lo que pasó, cómo lo descubrieron, es muy interesante. Así que hasta mañana y bueno, gracias Dani por todo. Seguimos en contacto por los otros proyectos. Obvio, obvio que sí. Gracias, Fede, Dale. y buenas tardes a todos y gracias por haber estado todo este tiempo. Adiós, chau, chau. Chao. Adiós.